Muy buenas. Continuamos con nuestro proceso de Design Thinking. Fijaos que hemos abordado una fase inicial, una fase que hemos pretendido fundamentalmente entender el problema, saber por lo que está pasando la persona que tiene el problema. Decíamos al comenzar esta formación que sin emociones, sin saber lo que realmente siente la persona que tiene el problema, poco podemos hacer en materia de idear una nueva solución innovadora. Así que, paso clave, y no sé si podéis, si lo habéis vivido así, pero realmente le estamos dedicando mucho tiempo a esa primera fase. Es una fase complicada, es una fase totalmente necesaria. Seguramente habrá alguien, incluso que se piense que llevamos tiempo trabajando y que todavía aquí no hemos hablado de soluciones, no hemos hablado de creatividad. Bien, pues esto es así porque, fijaos, antes que pasar a resolver el problema, necesitamos entender muy bien lo que está ocurriendo. Y si tiramos en este caso de una frase de Albert Einstein decía que si tuviera un problema muy importante y de él dependiera su vida, y tuviera una hora, dedicaría 55 minutos a entender el problema y 5 a su resolución. Fijaos, cuando nosotros planteamos un problema tiene una acepción negativa y un problema es muy genérico, ¿vale? Nosotros, y es precisamente lo que nos toca ahora, vamos a redefinir el problema en términos de reto. Bien, pero ¿qué es eso de reto? ¿Qué es eso de reto? Fijaos, nosotros lo que vamos a hacer ahora mismo aquí es, una vez que conocemos el problema y una vez que hemos empatizado, vamos a redefinir el problema en términos de reto. Porque como decía anteriormente, cuando hablamos de problemas, un problema en principio no motiva. Es una acepción negativa y muy genérica, por tanto muy poco motivadora. Así que nosotros, una vez que hemos conocido a la persona que tiene el problema y hemos empatizado con ella, lo que vamos a hacer es definir, o mejor dicho, reformular el problema en términos de reto. ¿Por qué? Pues porque un reto, fijaros, en primer lugar es una acepción positiva. No tiene nada que ver el concepto de problema y de reto. Un reto es mucho más concreto. Veréis que un reto no es más que, de las diferentes formas que tenemos para enfocar el problema, escoger la que nos parezca más potente, aquella donde pensamos que le podemos ayudar más. Y veréis que es mucho más concreta, y como es más concreta, va a ser más fácil darle respuesta. Bien, en ese sentido, vamos a entrar al detalle, ¿no? Fijaos, os decía anteriormente, esa frase célebre de Einstein es clave para saber el momento en el que nos encontramos. Lo que ocurre es que os estaréis planteando, ¿y cómo formulamos un reto? Bueno, pues un reto es una pregunta. Fijaos, en lugar de un problema, que se define generalmente como una afirmativa, aquí estamos hablando de una interrogativa. Hablamos de una pregunta que empieza trabajando en equipo como ¿cómo podríamos? Y en ese sentido, le añadimos, para poder formular la pregunta, le añadimos un verbo. ¿Cómo podríamos más un verbo, pero un verbo que suponga ayuda? ¿Vale? ¿Cómo podríamos ayudarle a algo concreto? Es así como se definen los retos, ¿vale? Fijaos que en los pasos que os voy diciendo se trata de definir, y como estamos trabajando Design Thinking, y como sabéis que trabajamos las habilidades de divergencia y convergencia, ahora tendríamos una primera fase de divergencia en la que vamos a señalar muchos retos, muchos, ¿vale? Así que se trata de que en equipo, escuchando y construyendo en equipo, como bien sabemos, formulemos muchos retos. Cuantos más mejor, en principio. Fijaos, no se trata de saber si son viables o no son viables, si se pueden realizar o no. Se trata de formular retos. Y para ello, repito, el esquema básico es ¿cómo podríamos? Más la ayuda. Bien, ¿dónde nos fijamos para saber la ayuda que le podemos prestar? Bueno, pues lo tenéis justo en la dinámica anterior. Tenéis un mapa de empatía. En ese mapa de empatía hay muchísima información sobre el usuario, sobre la persona que tiene el problema. Y en ese sentido os tenéis que fijar ahí. Para mí hay puntos clave. En el qué hace y sobre todo en el qué piensa y siente hay muchísima información donde estamos dejando de una manera sintetizada cómo lo está pasando. Así que
A partir de ahí se trataría de definir retos de esa forma. ¿Cómo podríamos más la ayuda correspondiente? ¿Vale? Podéis utilizar el verbo ayudar como tal, pero utilizar otros verbos. ¿Cómo podríamos ayudarle? O cómo podríamos favorecer, o cómo podríamos mejorar, o cómo podríamos minorar. Fijaros que son acciones, pero que yendo precisamente o teniendo como objetivo la ayuda de esta persona, en cualquier caso no nos repetimos continuamente con lo que es el verbo ayudar, ¿vale? Lo digo porque a veces se suele hacer. Así que, ¿qué os pido en esta dinámica? Pues fundamentalmente lo que os pido es que tiremos de cuaderno y apuntemos todos los posibles retos que se nos ocurran, ¿vale? Si queréis verlo de una manera sintetizada, bueno, pues podríamos mostrar, como en ocasiones anteriores, un mural, ¿vale? Seguimos trabajando con la herramienta mural y veis que este equipo ha definido 14 retos diferentes, ¿vale? ¿Cómo podríamos ayudarle? ¿Cómo podríamos facilitarle? ¿Cómo podríamos ayudarle a tomar decisiones, a mantener su nivel? ¿Cómo podríamos prestarle ayuda a esa persona? Bien, en primer lugar, definimos retos, fase de divergencia. Y como habéis podido comprobar, se trata de mostrar cada uno de los retos. En la siguiente fase veremos cuál de estos retos nos conviene elegir o nos conviene llevar a cabo.